Hola chicos, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a hacer un repasito porque este tema en cierto modo ya lo habíamos visto. El tema de técnicas de conteo. Entonces, ¿en qué consiste? Eh, para trabajar la probabilidad, que es un tema que vamos a trabajar más adelante, es importante contar el número de casos de algo. Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par en un dado? Para eso se coge el espacio muestral, que son todos los posibles resultados de lanzar un dado. En este caso sería uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el evento sacar par serían 2, 4 o 6. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso? Que yo lance un dado y salga un número par. La probabilidad son uno, 2, 3 elementos de 6 elementos. Hacemos la división, nos da la simplificación un medio, la división 0,5, que equivale al 50%. Repito, esto es probabilidad, lo vamos a ver más adelante, pero la parte importante acá es cómo hice para encontrar cuántos elementos o este número que puse acá, cómo hago para encontrar. Es muy simple, solo hay que contar, es muy sencillo. Pero si me preguntan cuántas placas en una ciudad se pueden hacer, teniendo en cuenta que una placa de auto tiene la forma AND 304, es decir, tres letras, tres números. ¿Cuántas placas se pueden hacer? Hay que tener en cuenta que la A se puede repetir o no se puede repetir. En algunas nos preguntan que empiece con una vocal. Hay muchas formas de calcular eso. Entonces aquí es donde se hace necesario unas técnicas para poder contar esa cantidad de elementos tan grande que hay, ¿no? Piensen en algo sencillo. Un curso de 10 estudiantes, son poquitos, y se hace una carrera. Al hacer la carrera se va a entregar medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. ¿De cuántas maneras distintas puedo entregar esas medallas? Ese proceso es muy largo. Si yo empiezo Juan, Andrés, Camilo, pero puede ser Camilo, Andrés, Juan, o puede ser Camilo, Andrés, Federico. Y así son muchísimas las formas en que, si me pongo a escribir una por una, no acabo así de fácil. Algunas dan millones y millones de elementos. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos algo llamado técnicas de conteo. Listo, vamos a recordar, antes de arrancar con las técnicas de conteo, vamos a recordar una operación. Esta operación es llamada factorial. Entonces, factorial se define como, si yo tengo n con este signo de admiración, a esto es a lo que llamamos n factorial. Y consiste en multiplicar 1 por 2 por 3, etcétera, hasta llegar al número n. ¿Sí? Ejemplo, me dicen cuánto es 3 factorial, es 1 por 2 por 3. Y resuelvo 1 por 2, 2 por 3, 6. Entonces, 3 factorial es igual a 6. Eso es entonces un factorial. El factorial es importante definir unas pequeñas propiedades, recordarlas así rápidamente. Pues 1 factorial, digamos que por lógica y sentido, nos damos cuenta, pues simplemente es 1, ¿cierto? No había con quién más voy a multiplicar. Este es muy importante, 0 factorial, porque nosotros arrancábamos a multiplicar desde 1, pero el 0 está antes. El 0 factorial uno pensaría que no existe. Sí existe y es muy importante manejarlo. 0 factorial es igual a 1 también. ¿Listo? Esa es una propiedad que es importante manejar. Este es un truco, este no es una propiedad. ¿Listo? Tengo 6 factorial y lo voy a dividir en 4 factorial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Tengo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y lo voy a dividir en 1 por 2 por 3 por 4. ¿De acuerdo? Entonces, acá, pues, antes de multiplicar, puedo usar el truco de simplificar. Entonces, 2 y 2 se va, 3 y 3 se va, 4 con 4 se va, el 1, pues, también es necesario. ¿Qué nos quedó? 5 por 6. 5 por 6 es igual a 30. Entonces, este es un truco que es muy práctico. Por ejemplo, si yo calculo el 10 factorial ya me da
un valor que va por las cifras de los millones, o casi billones, creo. Mientras que si hago 100 factorial sobre 98 factorial y los calculo por separados, son unas cifras astronómicas, son muy grandes. Sin embargo, usando este truco nos damos cuenta que aquí se cancelaron todos hasta el 4, ¿sí? Hasta el 4 nomás, y que quedaron los que siguen después en el 6 factorial después del 4. Algo similar podemos hacer acá. Entonces cancelamos hasta el 98. ¿Quién sigue? El 99 y el 100. Y esta multiplicación es mucho más sencilla. Claro, es una división, es un número gigante, pero este también. Y al hacer la división ya nos queda un número más pequeño. Acá el resultado pues fue 9900. Muy sencillo de calcular. Entonces, esta es no es una propiedad, repito, es un truquito que nos va a servir bastante. Ahora sí hablemos de técnicas de conteo. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la permutación. Entonces, ¿qué es una permutación? Entonces, por lo menos yo utilizo este ejemplo, me gusta bastante. En un curso de preescolar, la profesora les pone en una hojita a colorear esta bandera a los niños. Inicialmente les dice, saquen sus tres colores, amarillo, azul y rojo. Entonces, ella al sacar sus colores, les dice, coloreenlo como ustedes quieran. La pregunta es cuántas banderas diferentes se podrían encontrar en ese salón después de hacer esa actividad. Entonces podríamos pensar que algún niño muy patriota entonces pone amarillo, azul y rojo. Pero otro niño que quiso hacerlo diferente, entonces dice yo lo hago amarillo, pero no depende según es el azul, sino rojo y después el azul. Alguien dice no, yo quiero empezar desde el azul. Entonces azul, amarillo y rojo. El otro dice, yo también empiezo en azul, pero no voy a usar amarillo de segunda, sino rojo. Y de último es el amarillo. Hasta ya llevamos 4. Nos falta empezar, si empieza con el color rojo. Entonces dice rojo, la segunda que sea amarilla, y la tercera que sea azul. O que sea rojo, la segunda azul, y la tercera amarilla. Y ya no hay más combinaciones. Entonces, en este momento vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas distintas de ordenar esa bandera. ¿Habría, ¿Habría una forma de hacerlo más rápido? Efectivamente. Esto es una permutación. Se escribe así P sub n. ¿Y a qué es igual P sub n? A n factorial. Ya vimos que era el factorial, entonces va a ser bien sencillo. En nuestro caso sería P de 3 elementos, porque tenemos 3 franjas para colorear. Y eso es lo que nos piden encontrar. ¿Y cuántas formas distintas las podemos ordenar? 3 factorial. ¿Qué es 3 factorial? 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2 por 3 da 6. Y efectivamente fueron las 6 formas distintas que nos salió en la combinación. Entonces, esta es la primera, que es una permutación sencilla. Esta permutación utiliza los elementos full, es decir, me dan solamente 3 elementos para ordenarlos de distintas maneras. Tenemos, por decirlo así, un solo número el cual utilizamos. Bueno, pero decíamos que la permutación en realidad maneja 2 elementos. Entonces, acá vamos a verlo de esta manera. Importante que en otros libros, en otras cosas, se utiliza otro tipo de notaciones. No se van a asustar por eso. Otra forma, por ejemplo, de escribirlo sería n permutado r. ¿Sí? En algunos otros lo utilizan como permutación n, r. Y todas se refieren a lo mismo. Entonces no nos compliquemos mucho por eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hace esta fórmula? La fórmula dice que es n factorial sobre, aquí vamos a calcular n menos r factorial. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula principal de la permutación. Les decía hace un rato que la permutación, cuando se tiene un solo numerito, en realidad es porque ambos numeritos son iguales. Si ambos numeritos son iguales, ¿qué pasaría? Que acá nos daría n factorial, pero abajo sería n menos n. Y n menos n da 0. Y 0 factorial ya vimos que era 1. Entonces desaparece el denominador y nos quedaría n factorial. Por eso nos queda esta fórmula anterior. ¿De acuerdo? Pero en este caso nos dicen, yo les comentaba que había un grupo de estudiantes de 10 chicos y que se les iba a premiar de 3 formas distintas. Entonces, ¿cómo sería esa organización? Entonces, si analizamos, vamos a hacerlo primero con análisis y luego con la fórmula. En el primer lugar, ¿cuántos estudiantes podrían llegar a ocupar la medalla de oro? 10 estudiantes, porque pues son 10 los que están compitiendo.
Pero ya para la medalla de plata no se cuenta los 10 porque ya escogimos el de la medalla de oro. Si ya tenemos el de la medalla de oro, para la medalla de plata serían 9. ¿De acuerdo? Vamos con la medalla de bronce. Ya no serían 9, ahora serían 8. Y no necesitamos contar a los demás, entonces multiplicamos 9 por 8, 72, por 10, 720 formas distintas de entregar estas medallas. Como vemos, es un número grande. Ponerme a escribir los nombres, lo que decíamos hace un rato, sería muy cansón. Pero ¿cómo lo utilizo desde esta fórmula? Entonces sería así. Permutación de 10 estudiantes, siendo que voy a dar 3 medallas. Entonces, ¿cómo me queda mi fórmula? 10 factorial sobre, entre paréntesis, 10 menos 3 factorial. Primero hago la resta. Entonces, 10 menos 3 me da 7 factorial. Pero hacemos el truquito que hablamos hace un rato. Entonces, cancelo hasta el 7. ¿Quiénes se salvan? El 8, el 9 y el 10. Y por eso 9 por 8 es 72, por 10 720 y llegamos al mismo punto. ¿De acuerdo? En caso de que ustedes lo manejen de la otra forma más cómodo, pues pueden seguir utilizando. Sin embargo, es bueno conocer la fórmula. Permutación circular. ¿Cuál es la permutación circular? En la formulita se escribe así, PC de R, ¿de acuerdo? De N, perdón. Y el N, lo que dice es que es N ahora menos 1 factorial. Esta va a ser la fórmula, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que dice esta? Resulta que yo quiero sentar a 4 personas en una mesa, ¿listo? Entonces yo digo, listo, acá se sienta el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4. Y quiero saber de cuántas formas distintas se pueden sentar en esa mesa. Pero hay una cosa curiosa, si yo llego a correr al 1 acá, el 1 venga para acá, el 2 venga para acá, el 3 venga para acá y el 4 venga para acá, en realidad si miramos esto es la misma, porque el 1 va a tener a los mismos vecinos y al mismo de al frente, entonces no hubo un cambio ahí. A eso es lo que lo llaman circular, entonces algunas cosas de esto se repiten. ¿Qué debería hacer entonces? Una recomendación es deje fijo un comensal. Entonces dejemos al 1 quietito y miremos cómo podemos mover a los demás. Entonces va la primera opción que sería el 1, el 2, el 3 y el 4 en esa forma. Entonces ahora yo quiero mover, por ejemplo, el 2. Lo voy a cambiar con el 3. Entonces el 3 viene acá y el 2 viene acá. Entonces esa es otra forma. 1, 3, 2, 4. Listo. Ahí fue dejando al 4 quieto. Dejemos al 2 quieto acá, como está en su puesto, y cambiemos con el 4. Entonces el 3 viene para acá, el 4 viene para acá. Entonces me quedaría 1, 2, 4 y 3. Esa ya es otra forma de manejarlo. ¿De acuerdo? Ya subo el 2 en su puesto quieto. Ya subo el 4 en su puesto quieto. Dejemos al 3 donde estaba antes, es decir, acá. Intercambiemos al 2 y el 4. El 2 para acá y el 4 acá. Nos queda 1, 4, 3, 2. Esa sería otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? En este caso estamos dejando al 1 quietico todo el tiempo para así asegurarnos de que no se repitan esas formas, ¿de acuerdo? Pero si dejo el 1 quieto, es casi como si no lo tuviera en cuenta, ¿sí? Y en este caso vamos a ver que son 3 elementos, ¿sí? Y desde 3 elementos, como vimos en el ejercicio anterior, van a salir 6. Entonces tenemos 2, 2, 3, y nos faltaría 3, 4, 2, y nos faltaría 4, 2, 3. Y de todos esos, el 1 estaría acá de primeras quietico. Entonces, ¿cuántos nos salieron? Salieron 6. Aunque eran 4 elementos, recuerden es 4 menos 1, ahí nos da 3, y 3 factorial vuelven a ser 6 formas distintas de sentar a los comensales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea un ejercicio donde se sentan en una mesa redonda, vamos a hacer una manilla redondita, utilizamos chacritas para armarla, de 4 colores. ¿Cuántas se pueden hacer? 6 formas distintas porque no es 4 factorial, sino 4 menos 1 factorial. Vamos con las permutaciones con repetición. Hay que tener mucho cuidado porque hay dos tipos acá que nos pueden confundir, ¿listo? Entonces, una son las permutaciones con repetición de n elementos y otra muy diferente cuando manejamos subgrupos.
dentro de la permutación. Entonces esta es con repetición más. Se pone PR y se pone N acá y se pone R acá. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Hace un rato hablábamos de las banderas. ¿Listo? La bandera tiene que colorearse 3 franjas y las franjas deben utilizar los 3 colores, azul, amarillo y rojo. Sin embargo, ¿quién le dice a un niño que no puede colorear las 3 franjas del mismo color? Las 3 de azul. Sería una bandera de un solo color a la final, pero nadie le ha dicho que no pueda hacerlo. Entonces, si tenemos en cuenta que él pueda repetir el color azul en alguna de las otras franjas, por ejemplo, hacer azul, amarillo, azul, ¿sí? O la que acabamos de decir, azul, 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 entonces salen muchas más. ¿Cuántas saldrían? En este caso, simplemente vamos a hacer es el número de elementos, ¿sí? Elevado a, esas opciones. Vamos acá. En este caso son 3 elementos elevado a la 3. Entonces nos da 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿De acuerdo? ¿Dónde tendría un poco más de sentido esta clase de ejercicios? Pensemos en un problema en el que nos dicen vamos a hacer una rifa. Y la rifa es de 2 cifras. ¿Cuántas boletas hay en una rifa de 2 cifras? Nosotros ya lo sabemos, son 100 boletas. Cuando van desde el 00, ahí se repite el 0, hasta el 99. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo calculo rápido? Pues en realidad son 2 casillas. Y una casilla recibe los dígitos que van desde el 0 hasta el 9. Del 0 al 9 son 10. Y aquí, el hecho de que yo use el 5 acá, ¿puedo utilizar el 5 acá? Sí, efectivamente. Entonces, vuelven a ser 10. En este caso, 10 por 10 nos da 100 boletas, pero para nuestra anotación es 10 elevado a la 2, que es la cantidad de cifras que tengo y las casillas. Por eso, la fórmula para calcular una permutación con repetición, como la teníamos hace un momento, era n elevado a la r, donde r son cuántas casillas tengo. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos con permutaciones con grupos repetidos. ¿Esta en qué consiste? Entonces tengo, la notación va a ser así, permutación de n elementos, ¿sí? Y en la parte de arriba tenemos n1, n2, n3, etcétera, nk elementos. Algo importante es que la suma de todos estos vuelven a dar n. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo en una biblioteca que organizar unos libros. De esos libros tengo que son 3 de color amarillos. Vamos a tener 4 que son de color azul y 2 que son de color rojo. ¿Listo? Entonces yo puedo ponerlos, digamos, solo los amarillos, pero puedo poner amarillo, rojo, azul, amarillo, y puedo empezar a combinarlos así. Sin embargo, si yo quito, digamos que yo tengo aquí en esta posición un amarillo y acá en esta otra posición un amarillo, y yo los cambio de lugar, pues no voy a notar ese cambio, porque pareciera que está repitiéndose. Entonces, para no contar esa clase de repeticiones, la fórmula para hacer este va a ser la siguiente. Tengan en cuenta esto. Entonces dice, la fórmula es n factorial sobre, y en la parte de abajo vamos a multiplicar n1 factorial por n2 factorial por etcétera hasta k factorial. ¿Listo? Esa es la formulita. Entonces teniendo en cuenta el que dijimos hace un momento, lo escribiríamos de la siguiente manera. Dijimos que teníamos uno de 4, uno de 3 y uno de 2. Y tenemos que sumar aquí. En realidad 4, 3, 2 nos da 9 en total. Así que nuestra fórmula sería 9 factorial sobre 4 factorial por 3 factorial por 2 factorial. ¿Listo? Recomendación, usando el truquito que mencionamos antes, podemos cancelar 4 factorial, que es el más grande de abajo, con 9 factorial, teniendo en cuenta que se van a salvar solo algunos. Aprovechemos, borremos por acá el título. Y entonces, ¿qué nos quedaría?
Al cancelar hasta el 9 nos quedaría desde el 5. 5 por 6 por 7 por 8 y por 9. En la parte de abajo resolvemos. 3 factorial ya lo hemos hecho. Es 6. Entonces podemos aprovechar y cancelarlo acá. Y 2 factorial es 2 por 1, 2. Entonces podemos aprovechar y sacarle mitad con el 8. Entonces mitad 1 y mitad 4. Entonces ahora sí podemos entrar a multiplicar y ver qué nos da como resultado ese ejercicio. Entonces nos quedaría así. 7 por 9 son 63 y 5 por 4 son 20. El doble de 63 son 126. Entonces las respuestas son 1260 opciones distintas de organizar esos libros. Esta es entonces una permutación con grupos de elementos repetidos. Listo chicos, ahí vamos con las permutaciones. Vienen las combinaciones, las veremos en un próximo video. Entonces, un abrazo.